Una niña corre hacia el CEO llorando. «Por favor, sígueme a casa». La lluvia caía sin cesar sobre las calles grises de la ciudad. La gente caminaba apresurada, con paraguas oscuros que parecían reflejar el estado de ánimo colectivo. Cansancio, rutina, indiferencia. Pero para Daniel Montenegro, todo aquello no importaba. Como CEO de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país, su mundo se movía a un ritmo diferente. Su chofer lo esperaba con el auto de lujo en la puerta de la torre corporativa, y su asistente lo seguía con una carpeta llena de contratos. Su vida era impecable, ordenada y profundamente solitaria, aunque él se negaba a admitirlo. Ese día, sin embargo, algo rompió ese equilibrio de cristal. Mientras caminaba hacia el auto, un pequeño bulto de energía apareció entre la multitud. Era una niña de no más de 8 años, con trenzas despeinadas y el rostro enrojecido por el llanto. Sus zapatitos estaban empapados, y su abrigo, demasiado grande para ella, chorreaba agua. Corrió directamente hacia él, ignorando los guardias y el tráfico. «Por favor, sígueme a casa», gritó, aferrándose a la manga de su costoso abrigo gris. Daniel se detuvo atónito. No estaba acostumbrado a que nadie lo tocara, mucho menos una niña desconocida. «Pequeña», balbuceó, «¿dónde están tus padres?» Ella negó con la cabeza con desesperación, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. «No hay nadie. Por favor, tiene que venir, ahora». El chofer intentó apartarla con suavidad, pero Daniel levantó una mano. Algo en aquellos ojos grandes y suplicantes le atravesó como un rayo. No era solo miedo, era una tristeza antigua, demasiado pesada para alguien tan pequeño. «Está bien», dijo él finalmente, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Llévame». Ella asintió con un sollozo y, sin esperar más, echó a correr calle abajo. Daniel, con el paraguas tambaleando en su mano, la siguió. Sus zapatos de cuero resbalaban en los charcos mientras los guardias gritaban su nombre, pero él no se detuvo. Durante varias cuadras atravesaron callejones húmedos, mercados cerrados y escaleras oxidadas que bajaban hacia un barrio olvidado por el tiempo. El aire olía a moho y a recuerdos rotos. Finalmente, la niña se detuvo frente a una casa diminuta, con las ventanas rotas y la puerta medio caída. «Aquí», murmuró con voz quebrada. Daniel miró el lugar y luego a ella. Su respiración era agitada, no solo por el esfuerzo físico, sino por algo más profundo, una inquietud que no lograba entender. «¿Qué quieres que vea aquí?», preguntó en voz baja. La niña tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «Mi mamá no se mueve desde ayer». Un silencio denso los envolvió. El mundo por un momento dejó de existir. Daniel sintió como un peso desconocido se instalaba en su pecho. Algo dentro de él, ese rincón que había sellado con éxito durante años, desde que su propia madre murió cuando él tenía la edad de esa niña, comenzó a abrirse con dolorosa lentitud. Sin decir nada, se inclinó y la tomó suavemente de la mano. «Vamos a entrar». La puerta rechinó al abrirse. El interior estaba oscuro, húmedo, con un olor agrio a abandono. La única luz provenía de una vela encendida sobre una mesa rota. Y allí, en un rincón, sobre un colchón viejo en el suelo, yacía una mujer inmóvil, pálida como la cera. La niña cayó de rodillas junto a ella. «Mamá, traje ayuda». Daniel sintió que el mundo se le partía en dos, y en ese instante, sin saberlo, su vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. Daniel permaneció inmóvil en el umbral durante unos segundos que parecieron eternos. La pequeña seguía de rodillas junto al cuerpo de su madre, sus manitas tratando de moverla con delicadeza, como si temiera romperla. «Mamá, despierta, por favor», susurraba, con una voz que apenas era un hilo. El corazón de Daniel latía con una fuerza que le resultaba extraña. Él estaba acostumbrado a cifras, contratos, juntas de directorio. No a esto, no a la crudeza de la vida cuando se mostraba sin filtros. Se obligó a respirar hondo y se acercó con pasos lentos. «¿Cómo te llamas?», preguntó agachándose a su altura. La niña levantó la mirada con los ojos empañados de lágrimas. «Sofía», murmuró. Daniel tragó saliva.
Se quitó el abrigo empapado y lo colocó sobre los hombros frágiles de la niña. Sofía, necesito que escuches con atención. Vamos a ayudar a tu mamá, ¿sí? Pero necesito que seas muy valiente. Ella asintió con un leve movimiento de cabeza, como si las palabras de aquel desconocido fueran el último hilo de esperanza que le quedaba. Daniel sacó su teléfono del bolsillo. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Sí, necesitamos una ambulancia en la calle El Olmo 37, barrio Las Lomas. Es urgente. Una mujer inconsciente. Mientras esperaba que llegaran, observó el pequeño espacio. No había electricidad, no había comida visible, solo silencio, humedad y abandono. En una esquina, un oso de peluche sin un ojo lo miraba desde el suelo. Se inclinó hacia la mujer. Su piel estaba helada, su respiración imperceptible. Por un momento, el miedo lo atravesó como un cuchillo. Y entonces, sin saber por qué, recordó la imagen de su propia madre enferma en aquella cama de hospital, muchos años atrás. Recordó el pánico, la sensación de vacío y el silencio insoportable después de su partida. No podía dejar que Sofía pasara por eso sola. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del barrio. Sofía apretó con fuerza la mano de Daniel mientras dos paramédicos entraban apresurados. «Signos vitales débiles, pero está viva», dijo uno revisándola con rapidez. Daniel cerró los ojos un instante, aliviado. Sofía soltó un sollozo que era mezcla de miedo y esperanza. La colocaron en una camilla y la sacaron de la casa. Sofía dio un paso para seguirlos, pero se detuvo. Miró a Daniel con esos ojos enormes, oscuros, que parecían contener un océano de emociones. «¿Va a estar bien?», preguntó temblando. Daniel se agachó frente a ella. No estaba acostumbrado a promesas, pero en ese momento no pudo evitarlo. «Voy a asegurarme de que sí, te lo prometo». Ella lo miró durante unos segundos, como evaluando si podía confiar en él, y luego asintió despacio. «Entonces, puedo ir con ella, ¿verdad?» «Claro que sí». La tomó de la mano. «Vamos juntos». En el hospital, el olor a desinfectante y las luces blancas resultaban casi cegadoras después de la penumbra de aquella casa. Sofía se mantenía en silencio, sentada en una silla de plástico, con las piernas colgando y los ojos fijos en la puerta de la sala de urgencias donde habían llevado a su madre. Daniel, de pie junto a ella, sentía un torbellino dentro. Era como si hubiera cruzado sin darse cuenta un umbral invisible, el de la vida real, donde las cosas no se arreglaban con dinero ni con firmas, sino con presencia, con humanidad. Una enfermera se acercó. «La señora presenta un cuadro de neumonía avanzada y desnutrición severa. Está muy débil, pero estable. Se quedará internada varios días». Sofía suspiró aliviada, como si alguien le hubiera quitado un peso enorme de encima. Daniel notó cómo sus pequeños hombros se relajaban, pero no dejaban de temblar. Entonces se dio cuenta. La niña estaba exhausta. Probablemente no había comido bien ni dormido desde hacía días. Se agachó otra vez para estar a su altura. «Sofía, ¿hay algún familiar que pueda cuidarte mientras tu mamá se recupera?», preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza. «No, solo estamos nosotras». Hubo un silencio largo. Daniel sabía que en cualquier momento podía darse la vuelta, volver a su vida cómoda y silenciosa, y fingir que nada de esto había ocurrido. Pero algo en el modo en que Sofía lo miraba, ese frágil destello de confianza, como una flor creciendo en medio del cemento, no lo dejó moverse. «Entonces», dijo finalmente con voz firme, «vendrás conmigo por ahora, solo hasta que tu mamá mejore. ¿De acuerdo?». Los ojos de Sofía se agrandaron, incrédulos. «¿Con usted? ¿De verdad? ¿De verdad?». Ella asintió despacio, como temiendo que él cambiara de opinión en cualquier momento. Daniel se puso de pie, respiró hondo y pensó en lo que acababa de hacer. Nunca antes había cuidado ni siquiera de una planta, y ahora estaba llevándose a una niña desconocida a su casa. No lo sabía aún, pero con esa decisión, su vida comenzó a cambiar de una forma que jamás habría imaginado. La limusina negra se detuvo frente al edificio de cristal que dominaba la avenida.
Era el hogar de Daniel Montenegro, un penthouse en el piso 40, con vistas que parecían tocar el cielo. Los empleados de la portería lo saludaron con respeto, pero sus miradas se desviaron discretamente hacia la pequeña figura que caminaba a su lado, con el abrigo gris de él colgando hasta casi arrastrar el suelo. Sofía sostenía con fuerza su osito de peluche de un solo ojo. Sus zapatitos, aún húmedos, hacían un pequeño chirrido con cada paso. Daniel notó cómo ella observaba todo con ojos enormes, como quien entra en otro planeta. Y en cierto modo, lo era. El ascensor los llevó en silencio hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Sofía se quedó sin palabras. El penthouse era amplio, moderno, casi futurista. Ventanales que mostraban toda la ciudad, muebles minimalistas, superficies de mármol reluciente y obras de arte abstracto colgadas en las paredes. Pero también era frío, demasiado perfecto, demasiado silencioso. «Bienvenida», dijo Daniel intentando sonar natural. «Esta será tu casa por un tiempo». Sofía asintió tímidamente, sin soltar su peluche. Caminó con pasos pequeños, mirando cada rincón con una mezcla de fascinación y cautela. Daniel sintió una punzada extraña al verla tan diminuta en medio de todo aquel lujo, como una chispa de vida en un museo. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Ella dudó un segundo, y luego asintió, apenas. Daniel llamó a su asistente personal, que llegó con rapidez y ojos desorbitados ante la escena. «Quiero que preparen algo sencillo para ella, algo casero. Sopa, quizás», ordenó. Minutos después, Sofía estaba sentada en la enorme cocina, comiendo sopa caliente en silencio. Daniel se quedó cerca observándola. Ella soplaba con cuidado cada cucharada, como si aquel plato fuera un tesoro. Y entonces, sin saber por qué, Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cenó en esa casa? No lo recordaba. Ni una risa, ni un sonido de cubiertos, ni una voz que no fuera la suya. Cuando terminó, Sofía dejó la cuchara con cuidado. «Gracias, señor». Daniel sonrió, algo torpe. «Puedes llamarme Daniel si quieres». Ella asintió bajando la mirada. Luego, con una timidez que le encogió el corazón, preguntó: «¿Puedo ver dónde voy a dormir?» El dormitorio de huéspedes estaba impecable, con sábanas blancas y almohadas mullidas. Daniel encendió la luz suave y abrió el armario vacío. «Este será tu cuarto. Mañana compraremos ropa y juguetes, lo que necesites». Sofía dejó su osito sobre la cama y lo alisó con cuidado, como si lo presentara al nuevo lugar. Luego se volvió hacia él. «Nunca dormí tan alto», dijo mirando por la ventana, desde donde la ciudad parecía un mar de luces. Daniel se quedó en silencio. Ella estaba maravillada con algo que para él ya no significaba nada desde hacía años. Y por primera vez se dio cuenta de cuánto había perdido al dejar de asombrarse con la vida. «No te preocupes», respondió. «Aquí estarás a salvo». Sofía asintió. Después de un largo silencio, murmuró: «Cuando mi mamá despierte, le van a decir dónde estoy». «Claro que sí, la están cuidando muy bien. Y cuando esté fuerte, vendrá a buscarte». La niña se acomodó bajo las mantas, con los ojos pesados de sueño, y en pocos minutos estaba profundamente dormida. Daniel se quedó un momento de pie junto a la puerta, viéndola respirar tranquila. Era tan pequeña, tan frágil, y sin embargo, había sobrevivido sola durante días. Cuando finalmente se alejó, el penthouse ya no le pareció tan silencioso. Había una presencia nueva, suave pero poderosa, que cambiaba el aire del lugar. Una niña dormida, con un corazón enorme, que había irrumpido en su vida como un relámpago en mitad de la oscuridad. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Caminó por la sala vacía, con las luces apagadas, mirando el reflejo de las estrellas en los ventanales. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de Sofía abrazando el cuerpo inmóvil de su madre, pidiendo ayuda con aquella vocecita rota. Él no entendía del todo por qué había hecho lo que hizo. Solo sabía que por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo real, algo que importaba de verdad. No lo sabía aún, pero el corazón de Daniel, ese que creía muerto desde hacía décadas,
comenzaba a despertar. El sol entraba a raudales por los ventanales cuando Daniel despertó. Durante un instante, sintió esa extraña sensación de confusión, el presentimiento de que algo había cambiado. Y entonces lo recordó. Sofía. Se vistió con su habitual traje oscuro, pero sin la prisa mecánica de siempre. El penthouse estaba diferente. No sabía si era el aroma a tostadas que venía de la cocina o la risa suave que escuchó desde el pasillo de huéspedes. Caminó hacia allí, guiado por una curiosidad que no recordaba haber sentido en años. Sofía estaba sentada en el suelo, el cabello revuelto, usando una de sus camisas como pijama que le quedaba enorme. Con el osito de peluche en una mano, dibujaba en una hoja de papel. Cuando lo vio, sonrió tímidamente. «Buenos días, Daniel». Daniel se detuvo, sorprendido por cómo su nombre sonaba tan cálido en labios tan pequeños. «Buenos días, Sofía. ¿Dormiste bien?» «Mucho», respondió. «Esta cama es como una nube». Él sonrió sin poder evitarlo. Esa sonrisa, suave y sin esfuerzo, lo tomó por sorpresa. Hacía años que no aparecía. En la cocina, el personal doméstico la observaba con una mezcla de ternura y desconcierto. Sofía masticaba una tostada con concentración, mientras escuchaba a una de las cocineras contarle historias sobre el mercado de flores donde trabajaba antes. Daniel, de pie en la puerta, los miraba en silencio. Su casa nunca había tenido voces por las mañanas, y ahora de pronto sonaba viva. Cuando Sofía terminó, él le dijo: «Hoy iremos a ver a tu mamá. ¿Quieres?» Los ojos de la niña se iluminaron como faroles. «Sí, por favor». El hospital era un mundo aparte, blanco, frío, ordenado. Pero cuando Sofía entró corriendo en la habitación, lo llenó de luz. La mujer seguía pálida, con oxígeno y sueros, pero abrió los ojos al oír aquella vocecita. «Mamá». Las lágrimas brotaron de inmediato en el rostro de la niña. Se lanzó a sus brazos con cuidado y la mujer la sostuvo con la poca fuerza que tenía. Daniel se quedó de pie, respetuoso, sintiendo un nudo en la garganta. «Ella es Daniel», dijo Sofía con orgullo señalándolo. «Me está cuidando». La madre lo miró. Sus ojos estaban apagados por el cansancio, pero había gratitud en ellos. «Gracias», susurró. «No tiene que agradecer», respondió él con suavidad. «Solo descanse. Nosotros la esperaremos». Cuando salieron, Sofía caminaba más erguida, con una chispa de alivio en su paso. Daniel la llevó a una tienda de ropa infantil. Ella se probaba los vestidos con asombro, riéndose cada vez que uno giraba como un remolino. Daniel, que solía odiar las tiendas, se descubrió disfrutando de verla reír. Compró más cosas de las que necesitaban: libros de cuentos, zapatos nuevos, una mochila con forma de conejo. Sofía no dejaba de agradecer, como si cada pequeño objeto fuera un milagro, y en cierto modo para ella lo era. En casa, comenzaron a construir una nueva rutina. Por las mañanas, Sofía desayunaba y lo acompañaba hasta la puerta, donde su chofer lo esperaba para ir a la empresa. «Vuelve pronto», le decía siempre agitando la mano. Daniel no entendía por qué esas dos palabras lo dejaban con el corazón tibio todo el día. Por las tardes, cuando regresaba, encontraba dibujos pegados en la nevera, juguetes sobre la alfombra y el eco de risas en los pasillos. El penthouse, antes silencioso y helado, se llenaba de vida. Una noche, mientras Sofía dormía, Daniel se quedó mirando los papeles de su escritorio, incapaz de concentrarse. Su asistente había dejado un informe sobre su próxima fusión millonaria, pero las palabras le parecían vacías. Recordó el expediente médico de la madre de Sofía que había pedido en secreto: neumonía severa, desnutrición, anemia crónica. Habían vivido en la extrema pobreza durante años. El padre había desaparecido antes de que Sofía naciera. Daniel apretó los puños. No entendía cómo el mundo podía ser tan injusto, y sin embargo, por primera vez, no se sintió impotente. Podía hacer algo. Podía cambiar el destino de esas dos almas. Días después, mientras miraban juntos una película en el sofá, Sofía se acurrucó contra él y susurró: «Cuando mi mamá esté bien, ¿podemos vivir todos juntos aquí?». La pregunta lo atravesó como una flecha. Ella lo miraba con esperanza.
como si aquel deseo fuera tan sencillo como encender una luz. Daniel tragó saliva, sin saber qué decir. No estaba listo para prometerlo, pero tampoco podía romper ese destello de ilusión. «Vamos paso a paso, ¿de acuerdo?», dijo acariciándole el cabello. Ella asintió con una sonrisa adormilada y se quedó dormida sobre su hombro. Daniel la sostuvo en silencio, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, y entendió que aquella niña no solo estaba transformando su casa, estaba abriendo grietas en su corazón de piedra, dejando entrar la luz poco a poco. El teléfono sonó temprano aquella mañana, rompiendo el suave murmullo de la ciudad que se despertaba más allá de los ventanales. Daniel, aún con la taza de café en la mano, atendió. Era el hospital. «La señora Gómez está estable y podrá recibir el alta mañana», informó la doctora con voz profesional. «Necesitará reposo, alimentación adecuada y controles frecuentes. Pero ya está fuera de peligro». Daniel se quedó en silencio unos segundos. «Gracias», dijo finalmente, y colgó. Al otro lado del pasillo, Sofía estaba sentada en el suelo, intentando hacerle una bufanda a su osito con un retazo de tela. Cuando lo vio, sonrió. «¿Vamos a ver a mamá hoy?». Daniel se arrodilló frente a ella. «Sí, y tengo buenas noticias. Mañana podrá salir del hospital». Los ojos de Sofía se llenaron de luz. «¿De verdad? Va a venir con nosotros». La frase cayó como una piedra en el estómago de Daniel. «Con nosotros». Por supuesto. En la mente de Sofía, este hogar ahora era suyo también, y de algún modo, en la suya, también había empezado a hacerlo. Ese día, visitaron a la madre juntas. Cuando Sofía entró corriendo a la habitación, la mujer sonrió débilmente, pero sus ojos se humedecieron al verla tan limpia, con ropa nueva y el cabello peinado con trenzas. «Estás hermosa, mi niña», susurró, acariciándole la mejilla. Sofía se acurrucó junto a ella, hablando sin parar sobre todo lo que había visto. El ascensor gigante, las luces de la ciudad desde lo alto, la sopa caliente, los cuentos antes de dormir. La madre escuchaba en silencio y de vez en cuando miraba a Daniel. Había desconfianza en sus ojos, pero también algo parecido a alivio. «No sé cómo agradecerle», dijo cuando Sofía se durmió rendida sobre su regazo. Ella nunca había tenido algo así, ni siquiera un techo seguro. «Yo fallé como madre». Daniel negó despacio. «No falló, sobrevivió. Eso requiere más valor que cualquier otra cosa». Ella bajó la mirada, con lágrimas cayendo silenciosas. «Pero ahora no sé qué será de nosotras. No tenemos casa. No tengo trabajo. Ni fuerzas». Daniel sintió que las palabras se le atragantaban. Quería decirle que no se preocupara, que él lo resolvería todo, que nunca más les faltaría nada, pero sabía que no podía imponer su mundo de riqueza como si fuera una solución mágica. La dignidad también era parte de la cura. «Podríamos pensar en un plan», dijo con calma. «Una casa segura, un trabajo estable para usted, y si quiere, mientras tanto, pueden quedarse conmigo». Ella lo miró largo rato, con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Lo dice en serio?». «Más que nada», respondió. Esa noche, de vuelta en el penthouse, Sofía bailaba entre los pasillos con su vestido nuevo, mientras Daniel la seguía con la mirada, pensativo. El peso de la decisión lo apretaba por dentro. Hasta hacía poco su vida estaba perfectamente controlada. Contratos, juntas, cifras, inversiones. Y ahora se encontraba deseando que una niña de 8 años y su madre vivieran con él. Quería protegerlas. Quería llenar su casa vacía con risas, desayunos compartidos y pequeñas voces que lo llamaran por su nombre. Pero también tenía miedo. Miedo de no saber cómo ser parte de algo tan frágil. Miedo de encariñarse y perderlas después. Cuando Sofía se durmió, él se quedó de pie junto a su cama viéndola respirar tranquila, y comprendió que, aunque le aterraba, no podía volver atrás. Ya no era el hombre que había sido antes de aquel día bajo la lluvia. Ya no podía vivir solo entre paredes de cristal. A la mañana siguiente, fueron al hospital a recoger a la madre. Caminaba despacio, pálida pero erguida, con un vestido sencillo que Daniel había mandado traer. Sofía no soltaba su mano.
hablándole sin parar sobre su cuarto, su osito y la vista de las estrellas desde la ventana. Cuando entraron al penthouse, la mujer se quedó inmóvil unos segundos, abrumada. «Es demasiado», murmuró. «Es solo un lugar», dijo Daniel con suavidad. «Lo que importa es que estén seguras». Ella asintió conteniendo las lágrimas. Esa noche cenaron juntos. Por primera vez en muchos años, la mesa de Daniel estuvo llena, de voces, de risas suaves, de vida, y él supo, con una certeza silenciosa, que ya no estaba solo. Pero también sabía que el momento de decidir se acercaba. O las ayudaría solo por un tiempo, o abriría por completo su corazón y su vida a ellas. Y en lo más profundo de su alma, ya empezaba a saber cuál sería su elección. La noticia de lo que había ocurrido en aquella casa abandonada se propagó como fuego entre los empleados de la empresa, y pronto, entre toda la comunidad. Nadie podía creer que aquel hombre reservado y poderoso, aquel CEO que muchos temían más de lo que respetaban, hubiera transformado su vida por el llanto de una niña desconocida. Lucía, mientras tanto, comenzaba a recuperar su alegría poco a poco. Ahora vestía ropa nueva, comía 3 veces al día y, lo más importante, dormía sin miedo. Cada mañana corría hacia Daniel con los brazos abiertos, y él, que antes revisaba correos antes de saludar a nadie, dejaba todo para agacharse y recibirla entre risas. Una tarde, mientras paseaban juntos por el jardín, Lucía se detuvo y dijo con la seriedad de una niña que ha vivido demasiado: «¿Sabes? A veces todavía escucho la voz de mi mamá diciéndome que sea valiente. Creo que ella te envió para que me encontraras». Daniel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Y creo que tú apareciste para enseñarme lo que realmente importa», respondió acariciándole el cabello. Con ayuda de un equipo de trabajadores sociales, lograron ubicar a la tía materna de Lucía, quien vivía en otra ciudad y desconocía todo lo que había pasado. La mujer llegó con lágrimas en los ojos y, tras largas conversaciones, acordaron que Lucía permanecería bajo la custodia de Daniel hasta que la adopción pudiera concretarse legalmente. El día que firmaron los papeles de acogida temporal, Daniel llegó a la oficina con una sonrisa que nadie había visto jamás. Cuando uno de sus socios le preguntó si no temía que cuidar de una niña pudiera distraerlo de su trabajo, él contestó con voz firme: «Ella no es una distracción, es el mejor proyecto de mi vida». Meses después, la antigua casa donde habían encontrado a Lucía fue restaurada y convertida en un pequeño centro comunitario para niños en situación vulnerable. Daniel lo inauguró junto a Lucía, quien cortó la cinta con una enorme tijera casi más grande que ella. Entre aplausos, la niña alzó la vista hacia él y susurró: «Lo logramos». Y en ese instante, todos los que estaban allí comprendieron que no se trataba solo de un acto de caridad. Era amor, un amor que había nacido del dolor, pero que ahora florecía con una fuerza imparable. Daniel ya no caminaba solo por los pasillos de su empresa. Caminaba con una pequeña mano aferrada a la suya, recordándole cada día que la verdadera riqueza no está en lo que uno acumula, sino en a quién se atreve a cuidar. Así, aquel CEO que antes vivía para cerrar tratos, aprendió a abrir su corazón, y gracias a una niña que un día corrió hacia él llorando, su vida entera cambió para siempre. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ver más historias como esta.